diaria está movida a partir de la inteligencia artificial. A través de mis búsquedas, yo voy, la palabra es entrenando esta máquina, esta inteligencia artificial, para que siga mis preferencias, para que siga mis gustos. Estamos viendo cómo las personas pueden hacer inferencias, cómo ajustan sus niveles de riesgo, sus niveles de incertidumbre hacia lo que está ocurriendo. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos con el doctor en ciencias, Alfonso Díaz Furlong, coordinador del Grupo de Investigación de Procesos Cognitivos y Psicología Matemática y del Centro de Modelización Cognitiva de la Facultad de Psicología de la UAP, con quien vamos a abordar un tema muy interesante. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad. El estudio y comprensión de la mente es quizá uno de los campos más complejos de la ciencia y por ello es importante entender los procesos cognitivos, es decir, la memoria, el lenguaje, la percepción, el pensamiento y la atención, todo lo cual nos permite adquirir conocimientos. Doctor, ese estudio se hace a través de la psicología, la lingüística, filosofía, neurociencias, entre otras disciplinas, a las que usted suma modelos matemáticos para comprender los procesos. ¿Puede compartirnos algunos de los resultados de su trabajo? En este caso yo quisiera puntualizar algo muy importante con respecto a los modelos, particularmente cómo en diferentes partes del mundo, no solamente en México, sino en diferentes partes del mundo, se está estudiando a partir de modelos matemáticos, a partir de modelos computacionales, se está estudiando diferentes procesos de la cognición, de la mente, particularmente cuestiones como de memoria, cuestiones de aprendizaje, porque esto nos permite dar una idea de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en la inteligencia artificial. La APA, esta Asociación de Psicología, nos dice en sus monitores de cada año, particularmente en el último, la importancia hacia la salud mental de las apps inteligentes para terapia. En ese sentido, nosotros tenemos que comprender diferentes procesos que ocurren y poder digitalizar alguna ayuda, alguna terapia que nos permita llegar a diferentes personas en diferentes lugares del mundo. Y para eso tenemos que estudiar de manera muy profunda, desde el punto de vista de la ciencia básica, estos procesos de la memoria, del aprendizaje, de procesos de categorización, es decir, muchísimos otros aspectos que tenemos. Entonces, desde nuestra perspectiva y desde el grupo de investigación a mi cargo, lo que estamos tratando de hacer es precisamente incorporar estas herramientas que sirven, por ejemplo, para hacer modelos en epidemiología desde el punto de vista de la COVID, como lo estamos viviendo ahora, pero también desde otros aspectos de VIH y demás, y aplicar estas mismas herramientas que se están utilizando para hacer modelos epidemiológicos sociales en comportamientos, conductas, cuestiones de por qué las personas, por ejemplo, el uso del cubrebocas y demás, se pueden estudiar desde un punto de vista de estos sistemas dinámicos que se utilizan en epidemiología, pero también desde el otro punto de vista de los procesos probabilísticos, de los procesos estocásticos, en los cuales estamos viendo cómo las personas pueden hacer inferencias, cómo ajustan sus niveles de riesgo, sus niveles de incertidumbre hacia lo que está ocurriendo en la toma de decisiones. Es algo que a nosotros nos interesa muchísimo, pero esto puede ser muy útil en cuestiones de juicio, en cuestiones de toma de decisiones en salud, cuestiones de toma de decisiones económicas, que es un área muy interesante que está vinculada a la economía conductual. Otro trabajo que también estamos haciendo con estas redes neuronales que también se aplican mucho en términos de, por ejemplo, Facebook y otras redes sociales que existen, que analizan cuántos contactos tenemos y demás. Nosotros estamos utilizando estas herramientas para analizar test psicológicos. Hicimos con una estudiante de licenciatura en el 2019, su tesis fue sobre esta línea, en la cual tomamos una prueba psicológica que mide estrés, ansiedad y depresión, y lo que tratábamos ver es las redes de vinculación que existen entre los tres diferentes procesos cognitivos, los procesos psicológicos, que son el estrés, la depresión y la ansiedad, y lo que encontramos fue un alto grado de estos tres componentes en la población de estudiantes universitarios, lo cual es importante porque hay que atenderlo de alguna manera, y hicimos la misma aplicación durante la época del confinamiento y estamos viendo que se incrementaron algunos índices. Pero esto nos permite ver las conexiones que hay de que una persona no necesariamente desarrolla depresión inmediatamente, sino que puede haber un vínculo en esta red que esté relacionado a términos de estrés.
O sea, simplemente una cuestión de estrés que podría detonar una depresión posterior. Y dígame, ¿de qué depende la capacidad que poseen algunas personas para desarrollar mayores competencias en ciertas áreas de conocimiento? ¿Esto también se puede medir a través de estos modelos? Sí, de hecho sí. Y una de las cosas que se ha hecho mucho últimamente en esta área, que es precisamente la psicología matemática, que no es un área tan nueva, en realidad ya tiene un tiempo, pero lo que ellos tratan de hacer es desarrollar modelos que nos permitan simular lo que ocurre a nivel mental. En realidad el problema que tenemos muchas veces con los datos conductuales es precisamente que nos falta a lo mejor la componente de las neurociencias, ¿no? De las cuestiones neurológicas. Y lo que están haciendo en psicología matemática es una especie de modelación que se llama modelación conjunta, en la cual tenemos datos de neurociencias, tenemos datos de conducta que nos permiten no solamente ahora establecer lo que se ve, digamos, directamente, sino lo que no se ve, que es lo que está ocurriendo a nivel mental. Y en ese sentido, pues sí podemos estudiarlo, porque esta área que nosotros tenemos de la modelización involucra tres áreas principales, que son la psicología cognitiva, como el procesamiento de la información, o sea, cómo se adquiere esta información, cómo se procesa, la parte de la inteligencia artificial, que es la simulación de este proceso que se da a nivel mental, pero ahora tratar de reproducir una máquina. Y eso es importante porque, por ejemplo, multitareas. ¿Cómo sabemos que las personas pueden ser multitareas? Entonces, lo que hacemos es evaluarlo a nivel computacional. Ponemos lo que se le conocen como buffers, en los cuales vamos alimentándolos de alguna manera y decir, bueno, este buffer se va a concentrar en tomar una llamada telefónica. Este buffer se va a concentrar en manejar. Entonces, lo que hacemos es ver cómo en esta simulación computacional trabajan estos buffers en conjunto para ver si la respuesta puede ser multitareas. Lo que hemos visto es que no. Por ejemplo, en el caso del teléfono celular, uno piensa que el problema es agarrar el celular y contestar la llamada. No, en realidad el problema no es tomar el celular con la mano, el problema es tomar la llamada en sí, ya sea con un manos libres, ya sea con un sonido en la cabina, como ahora tienen los vehículos. El problema es que la concentración no se va en que estás tomando o no el teléfono, sino en que tienes que hacer un diálogo, lo cual no ocurre, por ejemplo, con la radio. Cuando enciende el radio uno, cuando va manejando, pues no vas platicando con la radio. O sea, en realidad lo que tú vas haciendo es, vas manejando y vas escuchando la canción. Puede que vayas cantando, pero es un proceso de la memoria distinto. En realidad, cuando nosotros estamos hablando por teléfono, sí estamos dividiendo la atención. Doctor Díaz Furlong, quiero regresar un poco a lo que habló acerca de las habilidades y de las personas que son multitask o multitareas. ¿Sí? Pareciera que en la actualidad se ha convertido en una virtud o en una competencia muy valorada, ¿sí? El poder realizar varias tareas. Sin embargo, usted nos dice que han detectado, ¿no?, esta división que se da a nivel cerebro cuando se realizan dos tareas, por ejemplo, la que mencionó, ir manejando y atender una llamada telefónica, que por cierto, existen algunos estudios que indican que ir hablando por el celular incrementa la posibilidad de tener un accidente. Desde este punto de vista, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas que encuentra este tipo de trabajo científico que están llevando a cabo para mejorar el bienestar de las personas, que finalmente es hacia donde debe enfocarse todo estudio científico, ¿sí? Claro, y es muy importante la pregunta, y hay mucha gente que está trabajando sobre ello. Quiero comentar solamente el trabajo de una investigadora en Estados Unidos, la doctora Elizabeth Fox. Ella trabaja en la Fuerza Aérea y precisamente están buscando de la multitarea en los pilotos, por ejemplo. ¿Cómo pueden los pilotos seguir concentrados en lo que tienen que hacer si ya llevaron, por ejemplo, muchas horas de vuelo, hay cansancio, hay un desgaste y demás? Entonces, lo que se hace con estas investigaciones es tratar de generar sistemas inteligentes, regreso a lo de la inteligencia artificial, sistemas inteligentes que permitan alertar a la persona cuando su tiempo de reacción va a ser muy lento y no va a poder evitar, por ejemplo, un accidente. Entonces, todos estos sistemas que también ya se están utilizando en los vehículos nuevos, de sistemas que permitan reaccionar ante la falta de la reacción del usuario. Entonces, muchos de estos estudios se llevan a cabo a partir de electroencefalografía, conectan electrodos en la cabeza de los pilotos y lo que van midiendo es cómo van siendo sus tiempos de reacción ante, por ejemplo, una eventualidad de dar un giro o de tener que
contener alguna turbulencia. Todo esto se lleva a cabo, ¿por qué? Porque las personas dividen la atención. Lo que se ha estudiado es que hay tareas que no dividen tanto la atención. Repito, por ejemplo, escuchar música, eso no lo divide tanto. Cuando te pregunta la persona del radio, ¿cómo estás esta mañana? Pues no te pones a platicar con la persona. Entonces, estas son tareas que no desvían tanto la atención, pero hay tareas que sí. Incluso mucha gente piensa, es que yo puedo al mismo tiempo escuchar música y hacer la tarea. Bueno, no es tan cierto. O sea, en realidad sí hay un cierto grado de desatención, pero hay otras tareas que son todavía más absorbentes. Entonces, en ese sentido, sí, definitivamente la investigación ha llevado al desarrollo de sistemas inteligentes que permitan apoyar a la persona en las tareas para poderlas llevar a cabo de manera más eficiente. Vamos ahora a puntualizar acerca de la inteligencia artificial que usted ha mencionado. Usted también estudia los procesos de aprendizaje automático y de esta inteligencia artificial. En la vida diaria, ¿qué hay con el uso de estos procesos? Obviamente hay congresos especializados en inteligencia artificial que no solamente platican los beneficios y los avances que se dan en el área, sino también las cuestiones éticas, ¿no? Hasta qué punto es éticamente correcto hacer un uso de una inteligencia artificial. Pero nuestra vida diaria está movida a partir de la inteligencia artificial. Por nada más pensar en algunos, no sé, compras en línea, todos estos canales de streaming, no voy a decir cuáles, pero varios de ellos en los cuales nos van sugiriendo películas o de repente estamos navegando por nuestra red social y nos aparecen anuncios de algo que estuvimos buscando en el donde estábamos comprando. Todo eso es una inteligencia artificial que todo el tiempo nosotros estamos entrenando. ¿Por qué? Porque ve nuestros perfiles, ve nuestras búsquedas, ve lo que nosotros estamos haciendo de tal manera que nos sugiera cosas que hagan supuestamente nuestra vida más fácil para que no tenga yo que navegar y buscar el producto en específico, sino que a través de mis búsquedas yo voy, la palabra es entrenando esta máquina, esta inteligencia artificial para que siga mis preferencias, para que siga mis gustos, de tal manera que yo voy adquiriendo esos bienes o yo voy basándome por las sugerencias que me va dando, igual con las películas o igual con las canciones en los canales de música, ¿no? O sea, ve mi preferencia y aprende de mi preferencia y por lo tanto así va acompañándome en mi vida todo el tiempo. O sea, las canciones que aparecen, por ejemplo, en YouTube, no son canciones al azar, o sea, son canciones que fueron dadas a partir de las búsquedas que yo hacía. Y esto es básicamente un algoritmo que es muy importante. En los correos electrónicos, cómo saber que el correo electrónico se va a la basura, qué correo electrónico es un correo electrónico válido. Se aplican modelos que se basan en estadística de Bayes para poder hacer discriminación por palabras y decir, este tipo de palabras seguramente es un spam. Entonces yo lo voy a mandar a la carpeta de spam. Elementos que va identificando. Entonces, realmente nuestra vida está inmersa en la inteligencia artificial. Todos estos modelos que parten de la estadística, o sea, en realidad no es algo tan complejo. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, un aprendizaje supervisado, no supervisado, esos son términos que se ocupan ahora en inteligencia artificial, pero en realidad son modelos de estadística que conocíamos desde hace tiempo, ¿no? Para hacer predicciones. Entonces, está en todo nuestro quehacer y sí ha servido mucho en algunos casos, por ejemplo, para búsquedas en terapias digitales, en cuestiones de salud, de medicamentos. Ahorita lo estamos viendo, tenemos varios colegas que están investigando cómo hacer mejores técnicas de inteligencia artificial para en radiografías, tomografías, ultrasonidos, poder detectar más claramente un tumor, una enfermedad y demás que al ojo humano escaparía, sino más bien a partir de una serie de patrones se programan estas inteligencias para que aprendan a buscar estos patrones y digan, ah, no, aquí hay un cáncer que no se había visto, por ejemplo. Entonces, definitivamente es un área de investigación muy grande y muy importante. Siempre hemos escuchado que la lectura acarrea muchos beneficios a nivel cognitivo. ¿Verdaderamente mejora los procesos a cualquier edad el leer? En realidad, la respuesta correcta sería depende. No solamente es lees, sino tratar de entender las palabras, hacer vocabulario. Si nosotros hacemos una lectura rápida, pasamos por arriba mucho del vocabulario nuevo que podemos adquirir, empezar a hacer conexiones. Una de las cosas que nosotros estudiamos mucho es cómo se van haciendo conexiones neuronales en el cerebro a partir de precisamente, por ejemplo, el proceso de la lectura. Entonces, vemos cómo se disparan diferentes neuronas y ante la repetición del proceso, esas neuronas se van a ir disparando más continuamente. Entonces, este es un proceso que se llama
el aprendizaje. O sea, el aprendizaje se da cuando ya este proceso ya se repitió tantas veces que ya se disparan las neuronas cuando pasa algo. Entonces, lo mismo va a pasar con la lectura, lo mismo va a pasar con las matemáticas. No es simplemente hacerlas, sino es el cómo se hace. Entonces, más allá del qué, es también el cómo. Y lo que hacemos es que empezamos a reconocer patrones. Empezamos a poner esta serie de patrones que nosotros tenemos, estos esquemas que vamos formando, y estos son los que nosotros ya podemos asociar al aprendizaje. Cuando nosotros hacemos matemáticas, digamos, repetidamente, es un poquito como era en el fútbol. O sea, cuando jugamos fútbol, a lo mejor estamos pateando el balón hacia la pared o dándole la vuelta a los conitos en repeticiones. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos la repetición para automatizar el proceso. Nosotros no vemos a un jugador en el campo de fútbol diciendo, bueno, no veo los conitos, no voy a poder hacerlo. No, en realidad el proceso ya se aprende y de tal manera que se lleva a cabo en el campo de juego. Bueno, es exactamente lo mismo en las matemáticas, en la lectura. Realmente apasionante todo lo que nos cuente y le agradecemos mucho. Y ahora que estábamos hablando de lectura, para terminar, ¿nos puede compartir qué libro está leyendo? Sí, bueno, en realidad es complicado, ¿verdad? En la pandemia tener alguna lectura porque hay que tener muchas cosas, pero sí estoy leyendo un libro que yo creo en español va a salir muy pronto. El autor se llama Adam Grant. Yo recomiendo todos sus libros. Él tiene un libro muy bonito que se llama Originales. Ese libro sí está en español, ese lo pueden conseguir muy fácilmente, pero sacó su último libro el mes pasado y que se llama en inglés Think Again, que sería como repensar. Y lo que nos aborda en este libro Adam Grant es que hay que volver a reflexionar sobre las cosas que ya habíamos hecho. O sea, tener una forma de volver a pensar lo que yo ya había hecho y que eso nos va a llevar a una reflexión para ser mejores personas. Es decir, cómo podemos cometer menos errores a partir de reflexionar sobre lo que ya hicimos. Aceptar más el hecho de que nos vamos a equivocar y que eso no nos hace débiles, sino que al contrario nos hace más fuertes de saber que podemos reconocer nuestros errores. ¿Quiénes son los mejores líderes? Los que promueven esto, la confianza de hablar, la confianza de decir las cosas como van ocurriendo y no tener miedo de decir, bueno, me van a ver como una persona débil, más bien me van a ver como una persona confiable, una persona abierta a decir, yo reconozco mi error y vamos a ser más productivos. Entonces es un libro muy bonito. Adam Grant, el libro se llama Think Again y yo creo que en español saldrá pronto, pero es un libro muy recomendable. Pues le agradecemos mucho toda esta charla tan interesante y esta recomendación del libro que seguramente muchos vamos a tener. Muchas gracias, doctor Alfonso Díaz. Al contrario, gracias a ustedes por esta oportunidad. A todos ustedes, nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.